Bueno, hola chicas, hola chicos, hola chiques. En la clase de hoy vamos a abordar el síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿sí? Este síndrome de dificultad respiratoria aguda de etiología múltiple, caracterizado por edema pulmonar no cardiogénico, hipoxemia e infiltrado pulmonares difusos. Este síndrome lo solemos encontrar lamentablemente con frecuencia en las personas que están internadas en las unidades de cuidados críticos, ¿sí? Y es un síndrome que suele darse principalmente en aquellas personas que están con internaciones prolongadas, como les decía, que es algo característico, ¿no?, del cuidado crítico. El síndrome de dificultad respiratoria aguda se ha convertido en una entidad de importancia significativa debido a su incidencia y su alta mortalidad. Es una de las principales, a veces, complicaciones, ¿sí?, y que llevan al paciente a la muerte. Si se acuerdan, cuando vimos en la unidad 2 lo que era la falla multiorgánica, eh, recordamos que ahí algunas teorías decían que en la cuarta fase, ¿sí?, de ese tipo de fallas se relacionaba con el síndrome de dificultad respiratoria aguda o el distrés respiratorio, ¿sí? Este tipo de síndrome, durante el tiempo, durante la historia, la primera detección, si mal no recuerdo, se hizo en 1967 de este tipo de síndromes en pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Eh, Se lo identificó y de ahí es que por ahí se lo nombró de varias maneras. Se lo puede llamar como pulmón de shock, enfermedad de membrana hialinas, lesión alveolar difusa, pulmón húmedo, pulmón blanco, edema pulmonar agudo no cardiogénico, hipoxemia refractaria, distrés respiratorio, ¿sí? Son todos los nombres con los cuales se suele a veces identificar a este síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿sí?, que a veces se da de forma brusca y que en realidad en su etiología no se conoce cuál es la causa específica. Eh, sí se logró identificar que su principal inicio es como una respuesta inflamatoria, pero no se sabe específicamente qué lo causa porque se da en diferentes como complicación de múltiples situaciones. Se puede dar por trauma o politrauma, por presencia de sepsis, en pancreatitis, en shock, por transfusiones, en coagulación intravascular diseminada, en enfermedades cerebrales, por quemaduras, por sobredosis de drogas. Entonces, lo que sucede específicamente o lo que sí está identificado en este síndrome es que principalmente lo que afecta es a lo que es el intercambio gaseoso, ¿no? Entre, no sé si ven acá este dibujito, por ahí esperen que me corro para mi persona para el otro lado. Este dibujito que por ahí les puse tiene que ver que esto es el alveolo y esto es el capilar, ¿no? Principalmente lo que pasa en este síndrome es que lo que está afectada de la ventilación es la difusión, ¿no?, que es donde se produce precisamente el intercambio gaseoso. ¿Mm? Y recordemos que por ahí en la difusión, que es parte de lo que es la respiración, la oxigenación, ¿no? Nosotros sabemos que en realidad tenemos si se quiere, tres momentos. Lo que es el momento de lo que es la ventilación, que tiene que ver con la cuestión mecánica, ¿sí?, que tiene que ver con los músculos accesorios, con la estructura del tórax, después que tiene que ver con la difusión y con la perfusión. En este síndrome, principalmente lo que está afectado es la difusión, ¿sí?, que es donde se produce específicamente el intercambio gaseoso y donde interviene ¿qué? El alveolo principalmente, el capilar y obviamente en esto también el coeficiente, ¿no?,
de difusión, que es precisamente, ¿qué es el coeficiente? Son las concentraciones de los gases que intervienen en esto, principalmente el oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿O qué podemos identificar? Precisamente identificamos fácilmente 4 fases. En la primera fase, lo que ocurre en este alveolo y en este capilar es que a partir de esa respuesta inflamatoria, en el cual el organismo detecta que hay algo que no está bien, ¿sí? Entonces ve que en esta respuesta inflamatoria lo que ocurre empieza a liberar las enzimas lisosómicas, ¿no? Empiezan a trabajar, estos estallidos así son los macrófagos, y empiezan a trabajar las enzimas que se empiezan como a acumular en la membrana del alveolo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si se acumula, si se me empieza a ensanchar la membrana, obviamente ya voy a tener dificultad para que pueda pasar, ¿no?, el oxígeno y también salir el dióxido, ¿no? Entonces, en la segunda fase lo que pasa es que como esta respuesta inflamatoria continúa, se siguen liberando las enzimas lisosómicas, ¿sí? Las paredes del alveolo se empiezan a dañar, se empiezan a ensanchar más, se empiezan a llenar de líquido. ¿Por qué? Porque se libera en realidad el plasma, las proteínas. Entonces, si este proceso continúa, pasamos a una fase 3, que en realidad lo que se produce es un colapso alveolar, ¿sí? ¿Qué pasa en el colapso alveolar? ¿Qué es lo que nos sucede? Nosotros tenemos ya este alveolo que en realidad la membrana, que está con líquido, que la membrana en realidad se empieza a ensanchar, ¿no es cierto? Se vuelve más gruesa, ¿no? Entonces nuestro capilar también le pasa lo mismo, se empieza acá como a separar más, ¿sí?, esta situación, y en realidad el alveolo se empieza a colapsar. ¿Por qué? Porque en realidad empiezan a fallar las células alveolares tipo 2, que son las encargadas en realidad de generar el líquido surfactante, ¿no? Que el líquido surfactante es el que permite que este alveolo esté flexible, permeable a lo que es este intercambio. Entonces, como eso empieza a fallar, no tenemos gran concentración de el surfactante, ¿sí?, la membrana y el alveolo, en realidad la membrana alveolar, ¿sí?, se empieza a colapsar. Entonces tenemos la presencia de la atelectasia. Y esto continúa, ¿sí?, este sistema inflamatorio, si en realidad no se puede revertir, lo que sucede es que pasamos a la fase 4, que obviamente es la que lleva a la alta mortalidad, en la cual definitivamente el alveolo se lesiona, se transforma en fibrina, ¿sí? Esta pared está totalmente rígida, está dañada, por lo tanto se vuelve en una pared alveolar hialínica, se llama, ¿no? Porque ahora vamos a ver otras de las fotos cómo se engrosa, entonces eh, en realidad se dificulta, ¿sí?, y no se produce correctamente el intercambio de gases, ¿no?, ni de oxígeno ni las concentraciones del dióxido de carbono. Miren en esta por ahí diapositiva que se ve bien lo que es un alveolo normal, ¿no? Cómo está el alveolo, cómo está el capilar, cómo en realidad estas separaciones en las que se produce ese intercambio, y qué pasa en realidad cuando encontramos el síndrome de dificultad respiratoria, ¿no? Cómo en realidad esto ya está totalmente engrosada, ¿sí?, que acá ya se empieza a ensanchar y acá ya están los filtrados, ¿sí? Esto es un buen dibujo a veces para saber que el filtrado va a estar acá y va a estar adentro del alveolo, ¿no? Por eso que en la primer placa que ustedes veían en la diapositiva estaba como blanca por todos los infiltrados de líquido, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el principal tratamiento en este síndrome? Primero, poder estabilizar la hipoxemia, ¿no? Obviamente, si uno detecta tempranamente este tipo de síndrome de falla, puede arrancar con las técnicas de oxigenoterapia de las máscaras faciales, las no invasivas, el CIPAO, como vimos, el BNI ya, o si no, definitivamente, y en la mayoría termina en una ventilación mecánica. Y
en este tratamiento, principalmente la ventilación mecánica, por el tipo de distrés, por ese colapso alveolar que se produce, muchas veces la terapéutica es que se ventila en posición prono. Así que es una de las características de la terapéutica que, bueno, hoy en día también muy de renombre o que la escuchan porque también eh, se utiliza como terapéutica en el COVID, ¿no? En este contexto que nos está atravesando. Así que también les recomiendo que recuerden que tienen una bibliografía en la carpeta, ¿sí? Donde tienen por ahí la importancia o la terapéutica de la ventilación prono, ¿sí? Y se aplica principalmente en, en las patologías respiratorias en las cuales se produce el distrés o el colapso alveolar. Entonces, el tratamiento principalmente va al control y la prevención de las infecciones, ¿sí? Que es una de las causantes, se recuerdan la sepsis, y que en realidad se da en las unidades de cuidados intensivos, lo que son, ¿no? Las infecciones asociadas al cuidado de la salud, las IAC que ya vimos. Un buen soporte nutricional, porque necesitamos el organismo fuerte de nutrientes para poder dar batalla. El soporte de los órganos no pulmonares, ¿no? Que tienen que ver con los órganos primarios, el cerebro, el corazón, ¿sí? Y el soporte de los líquidos controlados, ¿no? Tener un buen balance. En eso redunda el tratamiento. Entonces, las estrategias de la ventilación mecánica es el aporte adecuado de oxígeno, la remoción del dióxido de carbono para poder mantener la homeostasis de la célula, que necesitamos las concentraciones adecuadas de la oxigenación. Minimizar la toxicidad del oxígeno, el reclutamiento alveolar, digamos que el alveolo y el capilar vuelvan a funcionar, prevenir la telectasia y obviamente para eso necesitamos que la persona se encuentra en una sedación y una relajación limitada. ¿Por qué? No solamente porque obviamente que para estar ventilado va a tener que estar sedado, sino porque en realidad obviamente este tipo de síndrome ocasiona la hipoxia, ¿sí? Y vamos a tener una alteración en lo que es el patrón respiratorio, por lo tanto no tenemos que estar ni ansiosos porque recuerden que también la cuestión respiratoria de la inspiración y la expiración también tiene una cuestión voluntaria, ¿no? Entonces, bueno, la importancia de obviamente cuando está ventilado, sí, y por ahí como les explicó bien Mónica, esté en una cuestión uno dice que esté adaptado al respirador, que en realidad el respirador sirva terapéuticamente para poder hacer este intercambio gaseoso que en realidad la persona no puede hacer por su propia cuenta, ¿no? Entonces, el principal cuidado de enfermería obviamente va a estar dirigido en este trastorno y en cualquiera que esté comprometido el estado respiratorio a poder hacer la valoración, ¿sí? del patrón actividad de ejercicio, en este caso que es el que centra los principales datos del estado de respiración. Bueno, yo acá les puse por ahí una foto para que recuerden que en realidad nuestra guía de valoración o la que trabajamos en la asignatura, ustedes tienen la frecuencia respiratoria, tienen el ritmo, si es regular, irregular, la amplitud, profundo, superficial, cómo son las respiraciones, simétricas, asimétricas, cuáles son los sonidos que vamos a detectar, qué tipo de tiraje, si tenemos la cianosis, obviamente si la persona está en ventilación mecánica, qué tipo de FIO2 maneja, qué PIP, ¿no? Acá en realidad es para que ustedes puedan marcar si hay algún tipo de sonido o si uno encuentra secreciones en la parte anterior, posterior. Bueno, acá tienen el tipo de tos, el tipo de expectoración, si hay los suplementos de oxígeno, qué método, ¿sí? Pero bueno, ahí se los puse como para que lo recuerden en este por ahí, ay, perdón, en este año atípico que por ahí hay algunas cosas que no pudimos eh, ver con profundidad y que por ahí también consideramos que damos importancia a ciertas temáticas que son contenidos que sabemos que son importantes principalmente para el cuidado crítico. Bueno, en este patrón por ahí les quise
recordar los principales diagnósticos enfermeros o PI que están relacionados, que tienen que ver con la intolerancia a la actividad, el patrón respiratorio ineficaz, las respuestas respiratorias disfuncional al destete, que eso ya vamos a ver próximamente lo que es, le llamamos destete a cuando restablecemos la respiración, sacamos la ventilación mecánica, limpieza ineficaz de las vías aéreas, el síndrome de desuso, deterioro de la movilidad física, el síndrome de déficit de autocuidado, el déficit de las actividades recreativas, y en los PI podemos trabajar el deterioro obviamente del intercambio gaseoso, la disminución del gasto cardíaco, ¿sí? El desequilibrio hidroelectrolítico ácido-base, ¿no? Porque obviamente vamos a tener acidosis respiratoria en este tipo de síndrome. La valoración respiratoria, recordemos siempre que es importante que enfermería pueda valorar y brindar los datos concretos, la información relevante, la importancia en realidad de registrar, que por ahí en la parte clínica uno puede ver que el patrón respiratorio está dado obviamente, como dijimos, por la regularidad, la simetría, la frecuencia, la amplitud, la importancia del nivel de conciencia, ¿no? Por el tema de la hipoxia, la ocultación, ¿sí? Y los dispositivos que por ahí en las áreas críticas también son característicos que tienen que ver con el tema de la monitorización, ¿no? Lo que es el uso del oxímetro, ¿sí? O el monitor con oximetría. La ocultación, recuerden que lo importante es dónde ocultamos, y ocultamos siempre en ambos campos pulmonares y tanto en el tórax anterior como en el posterior, ¿sí? De manera de poder comparar a veces lo que son los campos pulmonares, cuando siempre se recomienda que la ocultación tiene que ser una vez por turno, obviamente con más frecuencias cuando uno detecta que tenemos este patrón respiratorio alterado. Principalmente podemos auscultar antes o después de aspirar secreciones, cuando la persona en realidad se moviliza, después de realizarse kinesioterapia, la alimentación por sonda, ¿sí? Pero bueno, es importante que nosotros, si la persona está bajo ventilación mecánica, valoremos el patrón respiratorio, más allá de que uno valore o visibilice los parámetros de un respirador, pero también valorar, ¿no? A la persona, nunca perder de vista, ¿sí? A esa persona, ese ser humano que está bajo nuestro cuidado. Entonces, ¿cómo? Recordemos siempre que uno tiene que estar en un ambiente tranquilo, que tenemos que tener el suficiente silencio para poder concentrarnos y poder discernir qué es lo que estamos ocultando, ¿no? En los sonidos, para poder identificarlos correctamente. Recordemos lo que son los sonidos normales que vamos a escuchar, que es el bronquial a nivel de la tráquea, el broncovesicular sobre los bronquios principales, ¿sí? Y el ruido de lo que es el intercambio que viene a ser, ¿no? Digamos, de la inspiración, que es en el murmullo vesicular. Y los ruidos agregados, que los dividimos siempre en los crepitantes o estertores, el roncus o la sibilancia. Yo acá les dejo que en realidad ustedes, creo que cuando presionen, a ver, y si no, porque yo, por ahí acá no puedo, pero bueno, si no, recuerden, esto en realidad lo que les hacía es escuchar precisamente cuáles son los ruidos anormales para que ustedes los puedan identificar. Pero también, bueno, gracias a Dios, la tecnología que hoy en día tenemos, hay muchas aplicaciones que ustedes pueden bajarse al celular, en las cuales van a encontrar los ruidos normales y los anormales. Así que bueno, eso se los recomiendo para los que no tienen por ahí mucha experiencia en la ocultación. Es importante por ahí escuchar los sonidos para después poder identificarlos. Bueno, por ahí ver el tema de la monitorización, que por ahí en las áreas críticas, ¿no?
nos vamos a encontrar con esta tecnología que nos ayuda y que son soportes que obviamente, como dije, para no ser redundante, nos ayudan a poder aplicar el cuidado propio de la enfermería. Hay miles de marcas de monitores. Yo siempre digo que lo importante como enfermero cuando uno ingresa a trabajar en las áreas de cuidados críticos, sea la UCI, sea la unidad coronaria, sea renal, sea la emergencia, es que uno tiene que familiarizarse con la tecnología que tenemos en los servicios. Siempre que está la tecnología, obviamente va a haber un manual que uno puede leer para ver eh, por dónde se prende. Cada monitor, más allá de por ahí lo que mide, que yo por ahí les marqué la frecuencia cardíaca, la saturación, la tensión arterial no invasiva, pero también puede marcar la invasiva, ¿no? Va a depender, por ejemplo, acá está la no invasiva y acá hay una curva invasiva que vamos a ver en la segunda parte de la unidad 3, obviamente cómo se mide. Eh, pero como les decía, lo importante es conocer cuál es la tecnología. Cada monitor obviamente siempre va a tener una visualización, un botón de encendido, un cable obviamente para adquirir de la fuente de corriente, van a tener baterías, pero bueno, también es responsabilidad del profesional de enfermería, como yo les decía, familiarizarse con la tecnología y obviamente ir conociéndola, y cuando uno tiene un tiempo libre, ¿no? Poder prenderlo y poder ir viendo cada una de las funciones. Obviamente que cuando nosotros, esto se los puse, que por ahí obviamente lo tienen en el módulo, lo pueden leer, son contenidos que ya vieron, pero cada vez que nosotros obviamente tenemos una complicación en lo que es la respiración, trabajamos o la suplimos por intermedio de la oxigenoterapia. Y bueno, desde los dispositivos que tenemos, que son no invasivos, a los invasivos. Por ahí acá yo se los agrupé para que los vean y también los tienen en el módulo y lo tienen en la bibliografía. En los que son de bajo flujo, recuerden que siempre la administración del oxígeno, nosotros la administramos, el oxígeno lo administramos por litro por minuto, ¿no? Y tenemos la FIO 2. Cada dispositivo tiene diferentes FIO. Y lo importante siempre es recordar o ver y poder identificar el paciente que en realidad dispositivo necesita o cuál es el mejor según la situación que esté pasando o atravesando, ¿no? Así que esto es a modo por ahí de recordar, porque eso ya lo vieron, y principalmente por ahí también establecer que obviamente para cualquier cuidado que tenga que ver con la vía aérea, ¿no? Tenemos los dispositivos no invasivos y los invasivos, ¿no? Que transforman la vía aérea artificial, que decimos, que puede ser por intermedio de la traqueotomía. Yo acá les puse los dos más utilizados, ¿sí? Que por ahí eh, sepan que por protocolo, a veces en las personas que se encuentran entubadas, que requieren ventilación mecánica, en las unidades de cuidados intensivos, por protocolo, cuando superan, digamos, los días de ventilación, alrededor del protocolo en la mayoría está de los 15 al 19 días de ventilación mecánica, del tubo endotraqueal, ¿no? Que acá lo tienen con sus características, ¿sí? Pasan a tener una traqueotomía. Obviamente que si uno pasa de un tubo endotraqueal a una traqueotomía que necesita conexión de ventilación mecánica, vamos a ver este dispositivo, que como ven este dispositivo de traqueotomía se parece mucho a lo que es el tubo endotraqueal, ¿no? Tiene un pico con las características que podemos conectar la rama al respirador, y va a tener también un balón para el tema del balotrauma, ¿no? Para poder medir, ¿sí? eh, los milímetros de agua que tiene, ¿no? Para poder trabajar el tema del balotrauma. Y después, obviamente, cuando uno destete al paciente y ya pase a otra estadía de mejora, ¿sí? En las traqueotomías
se trabaja con este dispositivo que tiene que ver obviamente con un dispositivo ya para adquirir la fonética, ¿no? La fonación, que, que tiene estas características y que bueno, que por ahí los cuidados de la traqueotomía también ya lo vieron, pero si no también tienen bibliografía para recordarlo, ¿no? Eh, Así que bueno, creo que era todo, todo por hoy en este aspecto. Bueno, espero que sigan bien y seguimos conectados. A ver, espero ahora. Ahí.